Buenos días, soy el oficial inspector Scaglioni Denis de la Subdelegación Bomberos Potrerillos. Hoy voy a exponer acerca de los incendios en edificios de altura, de la capacitación básica de bomberos. Así que vamos a las diapositivas. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a ver un capítulo más de la capacitación básica de bomberos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los incendios en edificios de altura. ¿Qué comprendería? No solamente comprende a los edificios de grandes alturas, sino, como dice su concepto, es aquel que no puede ser alcanzado en su totalidad por equipamientos manuales del cuerpo de bomberos operados a nivel de la calle, sino que además va a comprender grandes superficies comerciales, industriales, grandes edificaciones como hospitales, cárceles y edificios gubernamentales. Algunos de estos edificios cuentan con protección pasiva dentro de su estructura y protección activa contra incendios. Esto podría ser, por ejemplo, los sistemas de detección de humo, rociadores automáticos, hidrantes y la iluminación de emergencia. En esta diapositiva estamos viendo 5 de los edificios más altos de Mendoza. Esta lista, este top 5 es de aproximadamente el año 2017, porque se ha agregado un edificio más, que es este que vemos acá abajo, a ver si lo puedo acercar, llamado la Torre Leloir, una edificación para residencias que cuenta con 26 pisos de altura, un total de 75 metros de altura. Después de él viene el edificio Da Vinci con 22 pisos, Hotel Diplomatic con 20, Hotel Sheraton con 17 pisos y varios edificios más. Ya vamos a ver después que a mayor altura, a mayor cantidad de pisos, tenemos otro tipo de tareas para realizar, o se comienzan a complejizar nuestras tareas. El material necesario, en este caso vemos en la imagen la autobomba con la que nos vamos a desplazar a los incendios. Pero al tratarse de un incendio en un edificio de altura o en una edificación de grandes superficies, vamos a necesitar más que una sola autobomba. Depende de las características del incendio. Vamos a necesitar también, en caso de incendios grandes, un camión tanque o cisterna, camiones escaleras, hidroelevadores, unidades de salvamento. Y hacia la derecha vemos un equipo de protección individual, un traje contra incendios completo. En la siguiente diapositiva acá estamos viendo el equipo de respiración, un equipo de protección respiratoria. Estos elementos ya los han visto en el capítulo anterior y en otros capítulos anteriores también, así que vamos a continuar. Pero sí tienen que saber que para entrar a un edificio que tiene un incendio declarado, es obligatorio llevar el equipo de protección individual y el equipo de protección respiratoria. Los pueden encontrar con otro nombre, como es el equipo de respiración autónomo, en este caso. Este solo equipamiento no garantiza por sí solo la seguridad del bombero. Tienen que tener en cuenta muchos otros factores. Otros elementos necesarios para un incendio de estas características, a veces va a ser necesario para algún salvamento utilizar algunas de estas herramientas de entrada forzada. Aquí vemos abajo herramientas eléctricas, herramientas a combustión, herramientas neumáticas como una pinza multipropósito, un ariete, y herramientas manuales como un Halligan, una pinza cortapernos, hachas. Veamos los desplazamientos.
De los desplazamientos de las unidades tenemos que saber que el conductor siempre mantendrá un estilo de conducción defensiva y junto con el jefe de la dotación son los principales responsables de la seguridad de las dotaciones. De nada va a servir si ocurre un accidente mientras se está realizando el desplazamiento y la unidad no puede llegar a la verdadera intervención. Vamos a ver en este caso una imagen donde unos bomberos de otra provincia, se puede observar que la calzada estaba mojada, que el desplazamiento quizás fue en un momento de lluvia o después de la lluvia donde la calzada permanece húmeda y que es otro factor de riesgo. La autobomba terminó colisionando en una vivienda y por este hecho resultó la muerte de un bombero por aplastamiento. Esto es algo muy grave que ocurrió y que debemos evitar por todos los medios. El estacionamiento, señalización y aislamiento. Ahí se puede ver en la imagen una calle simple, no hay mucho espacio para trabajar. Tenemos que considerar para estacionar la unidad los riesgos. Por ejemplo, debemos considerar si puede ocurrir una explosión de gas, una propagación súbita, una explosión de humo, colapso estructural. Por lo tanto, una regla general nos dice que las unidades tienen que estar estacionadas a 10 metros de distancia y en el sentido contrario al drenaje, sin obstruir el flujo de tránsito. En este caso, si el incendio hubiese sido en esta parte de la imagen y la autobomba estuviese estacionada ahí, todo el agua, los aceites y residuos que caerían del propio incendio se desplazarían por la calle según la pendiente, y si tenemos material en esta parte se ensuciarían y el personal tendría que trabajar con todo el material sucio o con condiciones resbaladizas. En fin, tenemos que evitar que ocurra esto. En este caso, bueno, se ve un desorden. Pero básicamente el aislamiento pretende establecer una zona de seguridad. Ahí en el caso de esta autobomba, por ejemplo, si tuviera algún desperfecto, una rotura o una falla y tuviera que entrar una de acá, es una situación bastante compleja, porque hay que evacuar gente, mover otras unidades, mover las ambulancias. Necesitamos que los bomberos puedan operar sin interferencias y bajo normas de seguridad, libres de obstáculos, con actitudes defensivas ante cualquier tipo de colapso estructural, explosiones, derrames. Es de mucha ayuda también desplazar a personal de tránsito para que corte alguna arteria y el personal pueda trabajar de mejor manera. O sencillamente colocar una cinta de peligro de un poste hacia el otro lado de la calzada y evitar así que las personas circulen. El sistema de comandos de incidentes. Este tipo de intervención, al ser complejas en varias situaciones, vamos a requerir de formar un sistema de comando de incidentes. Este deberá ser tomado por el jefe de la dotación de mayor jerarquía o antigüedad, quien va a realizar un análisis del evento y evaluará los recursos disponibles. Puede solicitar apoyo y va a determinar las maniobras a realizar. Esta persona, el comandante de incidente, debe conocer la ubicación
y la condición de cada dotación que se encuentre trabajando en el lugar. Para ello va a requerir registrar un listado del personal que ingresa al área siniestrada como su hora de ingreso. Vemos en esta imagen una maleta de comando de incidentes. Se puede acercar. En este caso es tipo pizarrón, de las cuales se escribe con un fibrón para pizarrón. En esta parte tendría una linterna, tiene una iluminación. Y en estos cuadros se puede ir completando con el fibrón. Se puede hacer un croquis. Y se registran, por ejemplo, las unidades que están interviniendo en este momento, los duplos de personas que están ingresando al siniestro, los recursos con los que se cuenta, las comunicaciones, la hora de ingreso de las dotaciones, la ubicación donde se encuentran, qué están trabajando, qué tareas están haciendo. También se puede realizar un relevamiento a través de los medios de comunicación de cómo se encuentra el personal, cómo se encuentra trabajando en el lugar. Y también si requieren algún otro recurso o un relevo de personal. Análisis de la ocurrencia. Se utiliza un análisis global de toda la escena. Para esto vamos a aplicar el método SES, seguridad, escena, situación. El análisis de la seguridad es la prioridad número 1 que van a tener. Hay que analizar todos los peligros, por ejemplo, cables electrificados, riesgo de propagación súbita, explosiones de humo, colapso de la edificación y cualquier otro factor que pueda provocar incidentes que compliquen la situación. El análisis de la escena implica realizar una evaluación general de la ocurrencia, como son las condiciones atmosféricas, el entorno de la emergencia, la naturaleza, si es un incendio incipiente, en etapa de combustión libre, post explosión o derrumbe. Y dentro del análisis de la situación tenemos que saber qué vamos a hacer, cuál es nuestra tarea. Tenemos que, para determinar eso, recolectar la mayor cantidad de datos, verificar los riesgos, la presencia de materiales peligrosos. Los riesgos se verifican en varias oportunidades al llegar al siniestro, durante y después. En estas imágenes vemos un incendio de la explosión que ocurrió en Buenos Aires en una perfumería. Esto se trata de un edificio de 14 pisos, en los cuales el incendio estaba en la planta baja y en los subsuelos. De este hecho resultaron heridos 8 bomberos, de los cuales después fallecieron 2. Personas que estaban altamente calificadas y entrenadas. De este lado de la pantalla vemos cómo quedó un edificio después de un incendio, donde podemos ver todos los riesgos que quizá en el incendio no vimos. Por ejemplo, acá había un cartel o marquesina de metal del cual se cayó. De este lado tenemos varios cables eléctricos con tensión eléctrica, bastante próximos al incendio, al fuego, al calor. Y acá tenemos una boca que puede haber sido del gas o de algún transformador eléctrico. En fin, varias situaciones que quizá en el momento de la intervención los bomberos estaban acá abajo o intentaron poner una escalera en estos lugares. Los procedimientos iniciales. Los ascensores deben ser llamados a planta baja y controlados por los bomberos, manteniéndolos inmovilizados con las puertas abiertas.
Esto se debe a que los ascensores normalmente son ocupados como una vía de escape por las personas y sus componentes eléctricos son muy sensibles a deteriorarse con los incendios, por lo tanto, o al cortarse el suministro eléctrico, van a quedar inmovilizados y pueden quedar personas atrapadas en esos lugares. Normalmente los bomberos no deben utilizarlos, deben subir por las escaleras para que esto no ocurra. Si no, puede ocurrir que los bomberos queden atrapados en un ascensor y así la situación se va a complicar mucho más. Hay que desconectar la energía eléctrica en lo posible solo del departamento o piso de la emergencia. Esto se debe a facilitar el procedimiento de evacuación del edificio. También deberemos cortar el suministro de gas natural, de la red natural o gas envasado. Y se deberá verificar y controlar el sistema de calefacción y aire acondicionado, que son conductos en donde por lo general al llevar una corriente de aire pueden propagar el humo y el incendio hacia otros sectores o dependencias del edificio. Un grupo de la dotación ya debería estar armando la primera línea de ataque y señalizar y aislar el local, lo que habíamos visto anteriormente, de tratar de evacuar a la gente y crear un área de seguridad para poder trabajar. Se arma una segunda línea para poder evitar propagaciones a otros edificios. Vamos a intentar circunscribir el incendio al edificio que está afectando y que no se propague a los vecinos. Otra parte de la dotación debería estar buscando un hidrante y armar una línea de alimentación para el camión autobomba. Esto es para que pueda tener el agua suficiente para combatir el incendio. De no lograr esto hay que pedir apoyo hídrico. Aquí en la imagen se ven bocas de incendio que pueden ser utilizadas por los bomberos. Se levanta la tapita y tenemos una boca con la que se puede recargar de agua al camión autobomba. En esto el comandante de incidente tiene que evaluar los recursos con los que dispone y, de ser necesario, pedir más apoyo a otras unidades. Con respecto al salvamento de víctimas y evacuación. Salvar a las víctimas no es más que removerlas a estas personas a un lugar seguro. De estar afectadas por el humo, el calor o presentar alguna lesión, tiene que recibir una atención prehospitalaria de inmediato. Nosotros tenemos que llevar a estas personas lo antes posible a la ambulancia. Hay que evitar por todos los medios que personas, familiares intenten ingresar al local del siniestro. Generalmente muchas personas quieren entrar, quieren ver cómo está su familia y se van a amontonar en la puerta intentando ingresar. Hay que explicarles de buena manera que están trabajando en un siniestro y que ellos pueden entorpecer las operaciones o transformarse en otras víctimas. Ahí no deben ingresar personas no entrenadas ni equipadas. También puede pasar que algún bombero quiera ingresar sin el equipamiento adecuado. Tenemos que estar muy atentos a eso. Como ya habíamos visto anteriormente con el equipo de protección individual y el equipo de protección respiratoria. La imagen de acá abajo corresponde a un incendio que ocurrió en la India, en un hospital. Ahí vemos lo difícil
que se puede transformar el salvamento de numerosas víctimas. En este caso no era un edificio de gran altura, pero era un hospital donde había muchas víctimas. Y víctimas que no pueden movilizarse por sus propios medios. Había que sacarlas una por una. Bueno, a causa de este incendio lamentable ocurrieron 89 muertes. El protocolo de actuación. Ya veníamos viendo que siempre tenemos que utilizar el equipo de protección respiratoria. Es muy importante contar con alguna linterna y el equipo de comunicación. Los equipos de comunicación portátiles dentro de un edificio pueden quedarse sin señal. Hay que tener en cuenta eso. El jefe de la dotación o el comandante de incidente tiene que tener en mente esa falencia que a veces ocurre. Suele ocurrir mucho en los subsuelos también. Como habíamos visto anteriormente, se armaba en primera medida una primera línea de ataque. Esta puede ser utilizada para la protección de los bomberos y de las víctimas al tratar de rescatar a una persona que se encuentre próxima al incendio o al calor. Siempre vamos a trabajar en duplas. Podemos asignar varias tareas al mismo tiempo y vamos a tratar de que vayan los bomberos con otra persona, que se trabaje de a dos o más personas, dos o más bomberos. Antes de ingresar o durante la verificación del siniestro tenemos que observar la edificación. Tenemos que buscar más de un medio de escape. A veces no se va a poder evacuar a las personas, a todas las personas. En esos casos hay que tratar de llevarlas a una puesta a seguro. Es decir, alejarlas lo más posible del siniestro y evitar que ingrese el humo o gases tóxicos donde se encuentran. Cuando lleguen a los pisos o en un departamento donde se encuentra una abundante cantidad de humo y este los alcanza y no pueden visualizar sus pies, deben continuar su búsqueda agachados o gateando. Y durante esa búsqueda cada tanto tenemos que suspender las tareas para poder oír pedidos de socorro u otras señales como llanto, tos y gemidos. Hacer silencio un minuto tratando de escuchar alguno de estos signos. Mientras la primera dupla se encuentra realizando esta tarea, una segunda dupla debe estar atenta, equipada, antes del ingreso del siniestro, para el caso de que si la primera dupla tiene algún problema, esta puede acudir inmediatamente a solucionar el problema o rescatarlos. Vamos a ver la evacuación. La dotación de salvamento será la encargada de avisar a los ocupantes del edificio que deben abandonar el lugar y les indicarán las vías seguras. Ya les había hablado anteriormente acerca de poner a puesta seguro a las personas de no ser posible su evacuación. Algo que es muy práctico durante la inspección y la evacuación es señalizar. Después de haber inspeccionado un local o una habitación, dejar una señal de que fue revisado. Por ejemplo, poner una silla al revés apenas ingresa. Y cerrar la puerta y hacer una marca visible. Por ejemplo, colocar una prenda en el picaporte, o si uno lleva consigo algún marcador que no sea permanente, hacer alguna cruz. O poner un poco de cinta de peligro, para que otras dotaciones de búsqueda y salvamento ya sepan que esa habitación está revisada y que no
no tiene ninguna persona lesionada o que necesite ser evacuada. Una vez revisado todo el piso, se puede hacer una marca visible en la escalera para indicarlo. Así otras dotaciones puedan saber que ya fue inspeccionado ese piso o esa dependencia. Bueno, vamos a ver el combate al incendio. Ahí en esta imagen vemos un incendio declarado con unas características que lo hacen complejo. Está justamente en los pisos superiores del edificio. Uno al momento del desplazamiento quizá ya lo puede ver a las varias cuadras esta situación. Apenas reconocer este incendio donde ya ha ocupado varios locales o departamentos del mismo, tenemos que ir inmediatamente pidiendo refuerzos. Lo primero, refuerzo de personal. Vamos a necesitar mucha gente, varias dotaciones de bomberos y agua. Al arribo vamos a evaluar con mejores datos la situación y evaluar si requerimos más recursos. Al llegar vamos a tener que ver si este edificio cuenta con algún sistema contra incendio, ya sea de red fija, rociadores, y puede ocurrir que tenga, pero funcionan. Me ha pasado en algunas oportunidades contar con un edificio que cuenta con todos los sistemas, pero por alguna razón se cortó la energía y no funciona las bombas de impulsión, que significa bueno que el sistema está mal diseñado. Bueno, vamos a ver que en edificios de menos de 25 metros, o sea menos de 8 pisos, para combatir el siniestro vamos a armar una línea de ataque. En lo posible, en este caso por ejemplo, lo ideal es trabajarlo por afuera, ya sea izando la línea o con un camión escalera. Si no tenemos estos recursos vamos a tener que ir por la parte interior, donde es más eficaz sofocar el siniestro, pero es mucho más peligroso. En ese sentido es menos recomendable. Vamos a ver que en edificios de 25 a 38 metros, aquí sería de 9 a 12 pisos, pueden poseer alguna instalación de cañería seca. En este caso tiene una instalación por donde puede circular el agua, pero no tiene reserva de agua ni bombas de impulsión. En ese sentido la autobomba es la que puede presurizar la red de hidrantes a través de una boca de impulsión. Ahí se ve una en esta imagen, en la parte inferior de la pantalla. Pero muchas veces estas bocas de impulsión, como no son utilizadas, pueden estar oxidadas, trabadas, con tierra, y pueden no funcionar. De estar obstruida, la red podrá ser presurizada a través de un hidrante de pared, por ejemplo en la planta baja o en el primer piso, donde se presurizará el agua y de esa manera se van a poder utilizar los hidrantes de toda la red. Los hidrantes de pared, por ejemplo, de un tercer o cuarto piso. En edificios de más de 38 metros, 13 pisos o más, sería la equivalencia, como también en grandes superficies comerciales e industriales, por lo general cuentan con una protección contra incendios con reserva de agua y sistema de bombeo. Deben poseer los hidrantes. En estos casos vamos a utilizar este sistema lo más que se pueda. De no ser posible, bueno, tendremos que utilizar otros métodos, y para utilizar la autobomba tenemos que considerar la pérdida de carga en las líneas.
En líneas generales se pierde aproximadamente 1 kilo de presión cada 1 o 2 pisos. Es decir, cada 10 metros de altura estamos perdiendo 1 kilo de presión de agua. Y para estos casos que son bastante complejos, la técnica de extinción a utilizar será también determinada por el desarrollo que haya alcanzado el incendio. No es lo mismo un incendio pequeño a uno generalizado. Vamos a ver que en los incendios de pequeña proporción, por ejemplo, en un departamento suelen quedar en la cocina alguna olla en las hornallas y provocar un humo que recorre todo el edificio. O bien puede ser un cesto de basura. Un incendio de pequeñas dimensiones. El agua en estos casos será utilizada solamente si no se puede utilizar otro medio de extinción. En el caso de la olla olvidada en la hornalla, se puede retirar sencillamente con mucho cuidado la olla a un balcón. Y así el humo ya no sería un problema dentro del local o la habitación. Suelen ocurrir muchos incendios en los tableros eléctricos. En estos casos también es un incendio de pequeñas dimensiones donde no vamos a utilizar el agua. Y de ser necesario tener que utilizar agua en otros incendios, la cantidad debe ser mínima, ya que el agua puede causar más daño que el propio incendio. Por ejemplo, en el caso de la olla, de haber tirado un chorro a presión dentro de la cocina, le puede haber arruinado otros electrodomésticos o los muebles, provocando más daño que el mismo incendio. El incendio en una dependencia del edificio, es decir, un local o una habitación completa. En este caso se va a requerir una mayor rapidez en el combate del incendio, evitando que se propague a otras dependencias. Básicamente tenemos que tratar de circunscribir el incendio a esa sola habitación y evitar por todos los medios que pase y se propague a las dependencias colindantes. Para este caso va a ser necesario desconectar la energía. Siempre tenemos que utilizar el equipo de protección individual y el equipo de protección respiratoria. Una dupla de bomberos ataca el fuego con una línea y la otra espera afuera en apresto, en el caso de que se requiera rescatar a estos dos primeros, a esta primera dupla. O bien la primera dupla necesite hacer un recambio de los tubos del equipo de protección respiratoria y ahí va a ingresar la otra dupla y le hacen un relevo. El procedimiento es enfriar los gases supercalentados utilizando una cantidad de agua en forma de niebla o de rocío. Y luego atacar directamente la base del incendio, la base del fuego. En este caso pasa lo mismo, una cantidad exagerada de agua va a inundar el edificio. Suelen pasar muchas veces que el agua sale del local, recorre los pasillos y llega hasta las escaleras. Y ahí se hace una cascada de agua, se inundan los pisos inferiores y se vuelve más peligroso evacuar a personas en una escalera húmeda o mojada. Aparte que puede provocar esa agua que recorre a los pisos inferiores, provocar más daño. Más, incluso puede llegar a la parte del sistema eléctrico y provocar alguna descarga. Y la situación más compleja es el incendio en 2 o más dependencias del edificio. En la foto que vimos anteriormente, donde se ven varios pisos completamente incendiados y un fuego generalizado.
Para este caso vamos a necesitar 2 o más líneas de ataque. El comandante de incidente va a solicitar seguramente personal de refuerzo, ya sea para relevo, para rescate de las duplas de las personas que están combatiendo el incendio en el caso de que ocurra algún imprevisto, o rescatar directamente víctimas. Para este caso vamos a ver las prioridades. Sería aislar, confinar y combatir. Con respecto a aislar, vamos a evitar que el incendio se propague a otros edificios. Esto le llamamos circunscribir, donde vamos a también la opción de confinar y restringir el incendio solamente a los cuartos que ya fueron afectados. Así poder impedir que se afecte a los demás locales. Y por último, se va a combatir el incendio utilizando las técnicas más adecuadas. Ya había mencionado anteriormente que es más eficiente combatir el incendio desde el interior de la edificación. Pero bueno, hay que sopesar los riesgos, calculando que puede llegar a fallar o colapsar la estructura. Y tener bomberos dentro de un edificio que puede llegar a colapsar. O de un techo suspendido que se puede caer. Puede ser mucho más riesgoso. En ese sentido, lo ideal sería combatir el incendio desde afuera, desde el exterior. Precauciones especiales. Hay que prestar especial atención a los peligros que se van a detallar a continuación. En el combate de incendio, las puertas deben ser abiertas cuidadosamente. Si no, puede ocurrir una explosión de humo o backdraft. En este caso, el incendio estaba circunscripto en una habitación donde la llama fue consumiendo el oxígeno y comenzó a entrar una fase de arder sin llama, precisamente por la falta de ventilación. Al llegar los bomberos y abrir la puerta de par en par, por así decirlo, ingresa una gran cantidad de aire, una gran cantidad de oxígeno que necesitaba para poder combustionar. Y combustiona rápida y violentamente. Otro de los factores que pueden ocurrir es una propagación súbita o flashover. Es cuando los gases supercalentados de la combustión alcanzan su punto de autoinflamación. Y la presencia de llamas hace que el fuego se propague súbitamente por todo el ámbito, produciéndose en algunos casos una violencia explosiva. Otras precauciones especiales que hay que tener, que ya lo venimos hablando casi en varias de las diapositivas, son los choques eléctricos. Siempre hay que tener en cuenta proceder a la desconexión de la energía eléctrica de la edificación. Otro tema son las explosiones de gas. En este caso, como ya veníamos hablando, hay que desconectar todo tipo de conexiones de gas. De encontrarse alguna garrafa en el interior y de ser posible hay que retirarla. Y tener un especial cuidado con el colapso de las estructuras. Puede ser parte del techo, de las paredes. No solamente eso, sino puede caerse una ventana, un ventanal. No solo dentro del lugar, sino afuera, hacia la calle, y provocar más víctimas. Bueno, hemos visto que el incendio en edificios de altura es ampliamente desfavorable. Y a continuación le voy a nombrar otras dificultades que podemos encontrarnos.
Al ser una superficie de gran tamaño, de gran superficie, vamos a tener una mayor demanda de equipos de salvamento y combates de incendio. Por lo general se actúa con más de una dotación de incendio y rescate. Y la mayoría de las veces se solicita apoyo hídrico. El acceso difícil al siniestro. Como habíamos visto anteriormente, hay que tratar de evitar el uso de los ascensores. Subir al edificio por las escaleras es tremendamente agotador, más si se lleva todo el equipamiento que tiene un peso extra. Tener que llevar alguna línea además de eso es sumamente agotador. A eso hay que sumarle que puedan tener que rescatar a alguna persona, alguna víctima. Y en el peor de los casos esta víctima no puede valerse por sus propios medios. Y se va a requerir 2 o más bomberos para poder rescatar a una persona. Sin nombrar que además esa persona deba ser retirada por las escaleras. Que el edificio ya no cuente con luz. Que sus manos van a tener que estar ocupadas en llevar equipamiento o rescatar a la víctima y no van a poder alumbrar bien. Otra dificultad es el abastecimiento del agua. Como habíamos visto, puede tener el edificio una red contra incendios. A veces funcionan y a veces no. Y de encontrarse en incendio varios locales, vamos a necesitar mucha más agua de la que trae la autobomba. Problema que ya había mencionado antes es el de las comunicaciones. En muchos edificios, en el interior de los edificios se pierde la señal. Se pierde la señal tetra de las radios. Se pierde la señal de los celulares. A veces al llegar al lugar tratamos de recabar información de las personas que están saliendo del edificio. A veces se acercan personas para querer ingresar o manifiestan que viven en el lugar y quieren ver qué pasa, si es su departamento el que se está incendiando. Y la información que nos puede brindar estas personas a veces es imprecisa. A veces nos pueden llegar a decir hay personas atrapadas en tal lugar y en realidad esa persona escuchó gritos y los gritos eran de personas que venían evacuando. O nos pueden decir directamente que no hay nadie en ese lugar y sí había alguien. Otro problema, otra dificultad es la carga de fuego presente en estos lugares. En las oficinas comerciales tenemos muchos muebles, papel, en algunos casos alfombras, donde la carga de fuego puede ser muy elevada. En departamentos habitacionales tenemos colchones, muebles, ropas varias, que suman a la carga de fuego. Sumándole a esto, otra dificultad es el humo. No solo nos va a evitar ver alguna víctima, ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, reconocer el lugar. No nos va a permitir ver la superficie del lugar donde estamos ingresando. Este a su vez se puede propagar por el sistema de calefacción, el aire acondicionado, por la caja de escaleras, haciéndonos confundir de que hay fuego en otras partes, o bien sacar el humo del lugar donde tenemos el incendio y desconcertarnos. Y sobre todo el humo, la dificultad que tiene es que es bastante tóxico para las víctimas. Las hace confundir y las lleva a un estado
alterada su conciencia. Bueno, hablemos acerca de la ventilación. Esta es la remoción y dispersión sistémica del humo, gases y vapores calientes de un incendio estructural. Podemos ver que existe una ventilación natural o forzada. Dentro de lo que es una ventilación natural, básicamente se procede a la apertura de puertas, ventanas, así escapa el humo y se cambian los gases por aire fresco. Esta ventilación natural puede ser horizontal, como les hablé recién, o vertical, donde se realiza una apertura en el techo para la salida de estos gases calientes y se abre una puerta para la entrada del aire fresco. Hay que tener la precaución de que apenas ingrese lo suficiente para que no provoque una explosión de humo o backdraft. Hay que tener mucho cuidado de que por la tarea de ventilación no se empeore la situación y provoque una explosión violenta. La ventilación forzada se realiza a través de métodos y equipamientos para la renovación del aire, como son el uso de algunos ventiladores potentes o sencillamente con chorros de niebla lanzados próximos a una puerta o ventana, de adentro hacia afuera de la edificación. Las ventajas de la ventilación es retirar el calor y los productos tóxicos, básicamente. Esto nos va a ayudar o nos va a facilitar el trabajo de la dotación para que puedan inspeccionar el local en menos tiempo, rescatar víctimas, evacuar más rápidamente y luego realizar trabajo de escombramiento de una mejor manera. Debemos en todos los incendios tratar de proteger los bienes que se encuentran dentro de los lugares, dentro de lo posible. Tenemos que evitar acciones como arrojar agua en el humo sin saber si estamos extinguiendo el fuego o no. Realizar esta tarea de arrojar agua sin saber hacia dónde va nos puede traer consecuencias, como realizar más daños que el incendio, un gasto innecesario de agua y una pérdida sensible de tiempo. Vamos a pasar a ver lo que es el escombramiento. Esto consiste en aislar las condiciones peligrosas de la edificación, remover escombros y detectar focos de fuego para extinguirlos completamente. Ya sea, por ejemplo, retirar una garrafa que se encontraba dentro del lugar siniestrado, que puede tener temperatura. Remover los escombros para así que el agua con la que se sofoca el siniestro no haga un efecto paraguas y rebote por encima, dejando cenizas o brasas en las partes inferiores. Por lo tanto se tiene que remover, dar vuelta a todos esos escombros para que el agua llegue a esos lugares donde puede haber otro pequeño foco de fuego y así poder extinguir completamente el siniestro. Después de haber realizado esta tarea, tenemos que realizar una inspección final de todo el lugar. Esto nos permite asegurar que el fuego fue totalmente eliminado, verificar si el escombramiento fue totalmente realizado y evaluar la eficiencia del mismo, y verificar las condiciones finales de seguridad. Con esto podemos llegar a determinar una inspección final que el lugar queda inhabitable, porque puede traer un peligro mayor si ingresan personas a ese lugar. Puede quedar con una probabilidad de derrumbe.
o que al largar la energía eléctrica se energice todo el lugar. Una vez realizada esta inspección, ya un poco más tranquilo, se realiza un control de materiales y del personal. Se comienza a reunir todo el material que se había llevado hacia el edificio. Hay que llevarlo nuevamente al camión. Se desagotan las mangueras. Se controla el material utilizado. Se debe realizar un recuento para determinar si falta algún elemento. También hay que verificar el estado de la dotación. Hay que controlar que el personal no tenga lesiones, que se encuentre bien de salud. El personal ya puede retirarse los equipos de protección respiratorio una vez fuera del lugar, en un lugar a salvo, y estos serán recargados y acondicionados. Si el camión ha quedado sin agua, se abastecerá, y de camino a la base es posible que también se realice una carga de combustible del mismo. Bueno, esto sería el final de este capítulo. No me queda más que decirle muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por su atención. Las dudas y consultas que ustedes puedan tener, las pueden realizar directamente al aula virtual, a fin de que puedan ser salvadas esas consultas. Desde ya muchas gracias, reitero, muchas gracias por haberme escuchado, y hasta el próximo capítulo.